Bienvenido a Detrás del Letrero, el podcast de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Aquí levantamos el telón para mostrarte lo que realmente sucede en el mundo inmobiliario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, transformamos los artículos de mi blog en conversaciones claras y prácticas para que entiendas cómo vender, comprar o invertir de manera inteligente en la Ciudad de México. Porque detrás de cada letrero hay una historia, una estrategia y una oportunidad. ¡Comenzamos! Muchos inversionistas me dicen, Emilio, quiero poner mi propiedad en Airbnb porque deja más. Y sí, puede dejar más, pero pocos conocen los cambios legales, restricciones vecinales y detalles operativos que están impactando a los anfitriones en Ciudad de México. En este episodio te comparto lo que no se ve en los números bonitos, regulación, riesgo y lo que necesitas considerar antes de elegir entre Airbnb o renta tradicional. Esto es Detrás del Letrero, y hoy te ayudo a tomar una decisión más clara, más estratégica y mucho mejor informada. Dale play, que esto puede ahorrarte más de un dolor de cabeza. Bienvenida, bienvenido a esta exploración informada. Hoy nos vamos a meter de lleno en una decisión crucial que muchos propietarios e inversionistas enfrentan aquí en el vibrante mercado inmobiliario de la Ciudad de México. ¿Qué camino tomar con una propiedad? Buscar esos ingresos que, potencialmente son más altos pero variables de plataformas como Airbnb, o mejor apostar por la seguridad, por la constancia de una renta tradicional a largo plazo. Es la pregunta del millón, ¿no? Resuena constantemente. Exacto. Y para tratar de iluminar este dilema, hoy nos vamos a apoyar en un análisis súper detallado, muy práctico, que se publicó hace poco en el blog de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. De hecho, fíjate que esta discusión surge mucho en sus asesorías. Llega gente con inquietudes como, oye, me entusiasma la idea de Airbnb, pero, me da pavor que algo salga mal. Claro. El edificio, o peor tantito, con las autoridades. Una preocupación muy, muy real hoy en día en la CDMX. Absolutamente. Y es que, mira, las promesas de rentabilidad de las rentas cortas, pueden ser muy seductoras. Vemos cifras, oímos historias de éxito y es fácil imaginar un flujo de efectivo espectacular. Sí, te venden la idea muy bien. Pero justo el análisis que estamos revisando hoy subraya la importancia de ir más allá del brillo inicial, ¿no? Es vital entender a fondo no solo cuánto se puede ganar, sino también la carga operativa, los riesgos que están ahí latentes y, crucialmente, el panorama regulatorio. Que está cambiando mucho. Que está en plena efervescencia en la ciudad. Como bien dice el dicho adaptado, no todo lo que brilla, no todo lo que anuncia altos rendimientos es oro puro y sin esfuerzo. Exacto. Por eso, vamos a desmenuzar los factores clave basándonos en esta perspectiva experta de Emilio Martínez. Vamos a ver la ecuación real. Ingresos potenciales contra el esfuerzo que demandan. Navegaremos por las complejidades legales, fiscales, específicas de la CDMX, expondremos esos riesgos operativos que a veces como que se minimizan. Sí, que no se ven a simple vista. Y perfilaremos para quién podría ser más conveniente cada modelo. El objetivo es claro, dar herramientas para una decisión estratégica, una que se alinee no solo con las finanzas, sino también con la tranquilidad personal. Empezamos por lo que jala primero la atención. El dinero. Vamos a ello. Y sí, el análisis confirma lo que muchos intuyen. En ubicaciones privilegiadas de la CDMX, piensa en corredores como Roma Condesa, Polanco, Juárez o incluso ciertas zonas del centro con alta demanda turística o de negocios. Ajá. Es factible, sí, aspirar a generar entre un 20% y un 40% más de ingresos brutos mensuales con un esquema tipo Airbnb comparado con una renta tradicional. A primera vista esa cifra, es un imán poderoso. Un 40% más. Suena a música para los oídos de cualquier inversionista, ¿no? Podría significar cubrir gastos fijos más holgadamente o acelerar el pago de una hipoteca, o simplemente disfrutar de un mayor flujo de efectivo. Pero aquí es donde el análisis de Emilio nos invita a poner los pies en la tierra. ¿Qué implica realmente alcanzar y mantener esos números? Implica fundamentalmente que no estamos hablando de un ingreso pasivo, para nada. Ese potencial extra viene de la mano de una gestión activa casi
casi empresarial, diría yo. Claro. Pensemos en la ocupación. No es una constante. Depende de temporadas altas, bajas, de eventos en la ciudad, de la competencia que, ojo, es creciente. Mantener una buena tasa de ocupación requiere estrategias de precios dinámicos, buena promoción, respuestas súper rápidas a consultas. Uf, sí. Hay meses fantásticos, pero hay otros donde los ingresos pueden caer, pues, bastante. Y luego está la operación del día a día. No es solo entregar una llave y ya. Es coordinar limpiezas profundas, meticulosas, después de cada estancia. Cada una. Es reponer constantemente insumos, que si el café, el té, el jabón, el papel higiénico, quizá detallitos de bienvenida. Todo suma. Es atender imprevistos a cualquier hora. Un problema con el internet que nunca falta, una duda sobre el calentador, una llave olvidada. Sí, el teléfono puede sonar a medianoche. Totalmente. Y gestionar el desgaste acelerado de muebles, electrodomésticos, blancos, que con tanta rotación sufren muchísimo más que con un inquilino estable. Sin olvidar costos directos que a veces se subestiman, ¿eh? Las comisiones de la plataforma, por ejemplo, que suelen rondar el 15% o incluso más del ingreso por reserva. Que no es poco. No. Y si decides que no tienes el tiempo o la energía, que es muy válido, y contratas a un administrador de propiedades especializado en rentas cortas, bueno, sus honorarios se llevarán otra porción considerable de ese ingreso extra. Claro, el margen se reduce. La logística de check-in y check-out también consume tiempo y recursos, ya sea tuyo o de alguien a quien le pagues. Frente a todo esto, la renta tradicional se presenta como el modelo de la estabilidad. Quizá el techo de ingreso mensual sea menor, sí, pero la predictibilidad es su gran valor. Exacto. Un contrato de arrendamiento a largo plazo, usualmente por un año como mínimo, te asegura un flujo de efectivo constante y conocido. ¿Sabes cuánto vas a recibir cada mes? Eso facilita enormemente la planificación financiera. Y los costos asociados suelen ser más bajos y predecibles. El mantenimiento es menos frecuente, menos intensivo. No hay comisiones de plataforma por cada noche o semana. La relación con el inquilino, una vez establecida y si se hizo una buena selección, tiende a ser mucho menos demandante en el día a día. Sí, es otra dinámica. Como resuelve bien la fuente de nuestro análisis, Emilio Martínez, la renta corta puede prometer más, pero la renta tradicional demanda considerablemente menos tiempo, energía y gestión activa. Para muchos, administrar un Airbnb termina siendo prácticamente un segundo empleo. Totalmente. Ahora, entremos en un terreno que, según el análisis de Emilio, está generando cada vez más inquietud y, sorpresas desagradables para algunos propietarios. El marco legal y regulatorio en la Ciudad de México. Este punto es crucial y la verdad a menudo se pasa por alto con el entusiasmo inicial. Definitivamente. Y aquí hay un aspecto fundamental que se destaca: la cuestión del uso de suelo. Mira, la gran mayoría de las propiedades residenciales en la CDMX tienen un uso de suelo habitacional. Ajá, ¿el normal? Exacto. Este permiso, en estricto sentido, autoriza el uso de la vivienda como residencia, no como un establecimiento de hospedaje con fines comerciales o turísticos, que es como podría interpretarse la operación constante de rentas cortas tipo Airbnb. Claro, técnicamente es distinto. Técnicamente podría requerirse un permiso diferente, algo más parecido al de un hotel o un servicio de hospedaje formal. Y esto no es solo teoría, ¿verdad? El análisis menciona que alcaldías con alta concentración de estas rentas, como la Cuauhtémoc o Benito Juárez, ya están poniendo la lupa sobre el tema. Así es, ya hay revisiones activas, inspecciones y un interés, creciente por regular o limitar esta actividad en edificios que son meramente residenciales. Una queja vecinal, una inspección aleatoria, podrían derivar en procedimientos administrativos y, eventualmente, sanciones. ¡Auch! Además del uso de suelo, están las obligaciones fiscales, ineludibles ante el SAT, la Autoridad Tributaria Mexicana. Los ingresos por plataformas digitales deben declararse. Causan impuestos como el ISR y el IVA. Que hay que pagar. Sí, y aunque las plataformas pueden hacer retenciones, la responsabilidad final del correcto cumplimiento recae en el propietario. Ignorarlo, puede acarrear multas y problemas fiscales serios. Y un factor interno, que a veces se olvida, pero es súper importante: el reglamento de condominio.
Muchos edificios, sobre todo los más nuevos o los mejor organizados, prohíben explícitamente en sus estatutos el subarrendamiento o el uso de los departamentos para hospedaje temporal. Cierto. Y las administraciones, muchas veces presionadas por vecinos molestos por el ir y venir de gente o por el ruido, pueden hacer valer estas reglas. Pueden poner sanciones internas o incluso restringir el acceso a los huéspedes. Esto puede convertir la relación con la comunidad del edificio en una fuente constante de tensión. Las consecuencias de operar al margen de estas regulaciones pueden ser graves, como advierte Emilio Martínez en su análisis. Van desde multas económicas que se pueden ir acumulando hasta la clausura de la propiedad para esta actividad, o sea, la colocación de sellos que impiden su uso en plataformas. Eso ya es muy serio. Sí. Frente a esta creciente incertidumbre, la renta tradicional se mueve en un terreno legal, pues mucho más firme, más conocido. Cierto. Aunque leyes como la de extinción de dominio exigen diligencia del propietario sobre el uso lícito del inmueble, eso siempre, el marco general es claro. Los contratos de arrendamiento se rigen por el Código Civil. Los derechos y obligaciones de ambas partes están bien definidos. Y existen mecanismos sólidos para proteger al propietario ante incumplimientos. Sobre todo si se cuenta con un contrato robusto y, muy importante, garantías efectivas. ¿Cómo cuáles serían esas garantías? Hablamos de la fianza tradicional, aunque ya menos común, el aval con bien raíz libre de gravamen, que sigue siendo fuerte, o algo cada vez más popular y muy efectivo, la póliza jurídica de arrendamiento. Ah, sí, las he oído mencionar mucho. Estos instrumentos ofrecen una red de seguridad importante en caso de impago, o si se necesita recuperar la posesión del inmueble. En resumen, el análisis concluye que la renta tradicional ofrece una certeza jurídica significativamente mayor, menos riesgo de sobresaltos regulatorios o sanciones inesperadas. Ok, queda claro el tema legal. Pero los desafíos no terminan ahí, ¿verdad? El análisis de Emilio también pone el foco en los riesgos operativos del día a día. Esa realidad menos glamurosa que no sale en las fotos de ensueño de los anuncios. Exacto. Un riesgo operativo muy común es el conflicto con los vecinos. Imagina un edificio residencial estándar. El flujo constante de personas ajenas al edificio, con maletas, entrando y saliendo a todas horas, puede generar incomodidad o hasta percepción de inseguridad entre los residentes permanentes. Sí, puede ser molesto. Y si a eso le sumas ruido por reuniones ocasionales, uso indebido de áreas comunes o simplemente un ritmo de vida diferente al de las familias que viven ahí, pues las tensiones están servidas. Y estas tensiones rara vez se quedan en simples miradas de desaprobación, no. Pueden escalar a quejas formales ante la administración del condominio. Justo. Y como ya mencionamos, si el reglamento prohíbe las rentas cortas, la administración tiene herramientas para actuar contra la propiedad en cuestión, desde multas hasta restricciones. El propietario puede verse envuelto en disputas comunitarias, muy desgastantes. Luego está la gestión del propio huésped. Aunque las plataformas ofrecen sistemas de reseñas y cierta verificación de identidad, cada reserva es, en esencia, un trato con un desconocido por un periodo corto. El proceso de selección no se compara, ni de lejos, en profundidad con el de un inquilino a largo plazo. No, claro. Existe siempre un riesgo latente de daños a la propiedad, accidentales o intencionales, fiestas no autorizadas que molesten a vecinos o incluso usos, inapropiados del inmueble. Aquí el contraste con la renta tradicional es muy marcado, ¿cierto? Como subraya Emilio en su análisis, en un arrendamiento a largo plazo, el propietario tiene la oportunidad de realizar un proceso de selección mucho más riguroso. Muchísimo más. Se puede solicitar y verificar documentación completa, identificación oficial, comprobantes de ingresos, historial laboral. Se puede revisar el historial crediticio en buro de crédito para evaluar la solvencia y el comportamiento de pago. Se piden referencias personales y, crucialmente, se exigen esas garantías jurídicas sólidas de las que hablábamos. Esa es la diferencia clave que se desprende del análisis. El nivel de control y la mitigación del riesgo. ¿Cuánto control se quiere tener sobre quién ocupa la propiedad y por cuánto tiempo? ¿Qué tan importante es minimizar la incertidumbre sobre el comportamiento del ocupante? Claro. La renta tradicional, por su propia estructura y los mecanismos de selección disponibles, ofrece un grado de control y seguridad sobre el uso de la propiedad incomparablemente mayor.
Se sabe quién habita el inmueble, se establecen relaciones a más largo plazo. Entonces, considerando todos estos factores, el potencial de ingreso contra el esfuerzo real, el complejo panorama legal, los riesgos operativos diarios, ¿cómo podemos ayudar a alguien a decidir qué camino tomar? Basándonos en las conclusiones del análisis de Emilio Martínez, porque parece que no hay una respuesta única, ¿verdad? Definitivamente no la hay. El análisis sugiere perfilar la decisión. Mira, Airbnb podría ser la opción más atractiva, sí, si se cumplan varias condiciones al mismo tiempo. Ok, ¿cuáles serían? Primero, si la propiedad está en una ubicación premium, con altísima demanda turística o de negocios comprobada, donde las tarifas altas y la ocupación constante puedan realmente compensar el esfuerzo y los riesgos. Zonas como Roma Norte, Condesa, Polanco, puntos muy específicos del centro histórico o cerca de Reforma, por ejemplo. Ok, ubicación clave. ¿Qué más consideraría ese perfil ideal para Airbnb según el análisis? Segundo, si el propietario cuenta con el tiempo, la energía y la disposición para gestionar activamente la propiedad casi como si fuera un pequeño negocio hotelero, o sea, responder mensajes al instante, coordinar limpieza, solucionar problemas 24/7. O tener a alguien que lo haga. Exacto. O, alternativamente, si está dispuesto a contratar y pagar a una empresa de administración profesional, entendiendo que esto pues reducirá el margen de ganancia neta. Y tercero, y esto es muy importante, si tiene una alta tolerancia al riesgo. Ajá. Riesgo de ingresos fluctuantes, riesgo de problemas operativos y el creciente riesgo legal y regulatorio en la CDMX. Es un perfil que busca maximizar el rendimiento potencial y está dispuesto a navegar activamente la incertidumbre. Entendido. Por otro lado, para quien sería más recomendable la renta tradicional, siguiendo esta misma lógica del análisis de Emilio. Bueno, la renta tradicional se perfila como la opción más sensata, más conveniente, si la prioridad número 1 es la estabilidad y la predictibilidad de los ingresos. Si lo que se busca es un flujo de efectivo constante y seguro mes a mes, sin grandes sobresaltos. Tranquilidad financiera, digamos. Exacto. También si se valora la tranquilidad legal y administrativa, si se prefiere un marco jurídico claro y se busca minimizar el riesgo de conflictos con vecinos, con administraciones o con autoridades. Parece la opción para quien busca menos complicaciones diarias, ¿no? Menos estrés. Justo. Es ideal si el propietario no tiene el tiempo, la inclinación o, francamente, la experiencia para la gestión intensiva y demandante que requiere el modelo de rentas cortas. Y fundamentalmente, si el enfoque de la inversión es patrimonial a largo plazo. ¿A qué te refieres con patrimonial? Es decir, si la propiedad se ve más como un activo para construir y preservar riqueza de forma segura y constante, que como una máquina de generar el máximo flujo de efectivo posible en el corto plazo, asumiendo los riesgos que eso conlleva. Aquí resuena con fuerza esa idea del test del sueño, ¿no? Sí, me gusta esa idea. ¿Qué opción permite dormir con más tranquilidad por las noches? Para muchos, la respuesta apunta directamente a la estabilidad de la renta tradicional. Hagamos una recapitulación rápida entonces. Hemos explorado, basándonos en el análisis de Emilio Martínez, que la opción de Airbnb en la Ciudad de México, sí, ciertamente ofrece el potencial de mayores ingresos. Eso es un gran atractivo inicial, no hay duda. Sin embargo, este potencial viene acompañado de una carga de trabajo mucho mayor, una variabilidad significativa en los ingresos mes a mes y un panorama legal y regulatorio que, se está volviendo cada vez más estricto y riesgoso. Las autoridades locales le están prestando mucha atención. Mientras tanto, la renta tradicional, aunque quizá no ofrezca esos picos espectaculares de rentabilidad máxima, proporciona una base sólida de estabilidad, una seguridad jurídica mucho más robusta y una predictibilidad que se traduce en paz mental para muchos inversionistas. Sí, eso vale mucho. Representa una ruta más consolidada, con menos probabilidad de sorpresas desagradables. La conclusión del análisis de Emilio es muy clara y potente, me parece. La mejor inversión no siempre es la que más promete, sino la que te deja dormir tranquilo. Es una gran frase para reflexionar. Invita a cada propietario a pensar profundamente sobre sus propias prioridades y su aversión al riesgo. Y esto nos deja con una reflexión final importante, que se deriva directamente de la situación actual que describe Emilio en su análisis. Dada esta creciente atención regulatoria en alcaldías clave de la CDMX,
y las discusiones sobre posibles legislaciones a nivel ciudad para las plataformas de hospedaje. ¿Cómo podría cambiar el balance riesgo-beneficio para las rentas cortas en el futuro cercano? Es una pregunta clave. Podríamos ver, por ejemplo, requisitos más estrictos de registro, impuestos específicos adicionales, limitaciones por número de días al año o incluso restricciones por zonas o tipos de edificio. Sí, todo eso está en el aire. Quienes operan actualmente o consideran entrar en este modelo, ¿qué indicadores deberían vigilar de cerca para anticipar cambios y ajustar sus estrategias? Es un escenario muy dinámico que sin duda requerirá monitoreo constante. Hay que estar al día. Queda clarísimo que tomar la decisión correcta entre Airbnb y renta tradicional es profundamente personal. Depende de los objetivos individuales, del perfil de riesgo que cada quien esté dispuesto a asumir y de las características particulares de la propiedad y su entorno. No existe una fórmula mágica universal. Por eso, si alguien se encuentra en esta encrucijada o si está considerando vender, comprar, rentar o invertir en el complejo mercado inmobiliario de la Ciudad de México y busca una guía experta, personalizada, que le ayude a sopesar estas opciones específicamente para su situación, considerando todos los matices que hemos discutido, le invitamos a contactar a Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Dado que su enfoque es ofrecer un servicio sumamente detallado y estratégico, adaptado a cada cliente, si realmente se está buscando tomar la mejor decisión para el patrimonio, recomendamos solicitar uno de sus cupos limitados de asesoría personalizada. No dejen pasar la oportunidad de navegar este dinámico mercado con la experiencia y el conocimiento profundo de Emilio Martínez a su lado. Con su guía, se podrá dar el siguiente paso con total seguridad y confianza.